La voluntad y la superación de metas son dos conceptos que van de la mano en la búsqueda del éxito en la vida. Son como los dos pilares sobre los que se sustenta la estructura de nuestros sueños y aspiraciones. Sin voluntad, carecemos de la determinación necesaria para alcanzar nuestras metas y sin la habilidad de superar obstáculos, nuestros sueños quedan en el aire, sin convertirse en realidad. En este extenso video, exploraremos a fondo estos dos conceptos fundamentales y proporcionaremos consejos prácticos para aplicarlos en nuestra vida diaria. Es esta fuerza interna que nos impulsa a tomar decisiones y a actuar de acuerdo con nuestras metas y deseos. Es la chispa que enciende el fuego de la acción y nos mantiene enfocados en lo que queremos lograr. Sin una fuerte voluntad, es difícil avanzar y superar los obstáculos que inevitablemente encontraremos en nuestro camino hacia el éxito. La voluntad se cultiva y se fortalece a lo largo del tiempo. No es algo que se tenga de forma innata, sino que se desarrolla a través de la práctica y la perseverancia. Aquellos que tienen una voluntad fuerte son capaces de resistir las distracciones y los obstáculos y continúan avanzando hacia sus metas a pesar de las dificultades que puedan surgir. Una de las claves para cultivar la voluntad es tener claridad en nuestras metas y objetivos. Cuando sabemos lo que queremos lograr, es más fácil mantenernos enfocados y motivados para tomar medidas consistentes hacia esos objetivos. Además, es importante recordar por qué queremos alcanzar esas metas. Tener una fuerte razón detrás de nuestros deseos nos proporciona la motivación necesaria para superar los momentos difíciles. La autodisciplina también desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de la voluntad. Esto implica la capacidad de tomar decisiones conscientes y seguir adelante con ellas, incluso cuando no estamos de humor o cuando enfrentamos tentaciones. La autodisciplina se construye a través de la práctica y el compromiso de mantener nuestros compromisos con nosotros mismos. Otro aspecto importante de la voluntad es la capacidad de resistir la gratificación instantánea en favor de recompensas a largo plazo. A menudo, nuestras metas requieren tiempo y esfuerzo antes de que veamos resultados significativos. Aquellos con una fuerte voluntad pueden resistir la tentación de buscar gratificaciones inmediatas y están dispuestos a invertir tiempo y energía en sus metas a largo plazo. Una vez que hemos cultivado una voluntad fuerte, el siguiente paso es aprender a superar metas de manera efectiva. La superación de metas implica establecer objetivos claros y desarrollar un plan de acción para alcanzarlos. Es la hoja de ruta que nos guía a través de nuestro viaje hacia el éxito. Un aspecto fundamental de la superación de metas es la claridad en lo que queremos lograr. Cuanto más precisos y específicos seamos en la definición de nuestros objetivos, más fácil será crear un plan de acción efectivo. Por ejemplo, en lugar de decir quiero perder peso, podríamos decir quiero perder 10 kilogramos en los próximos 6 meses. Una vez que tenemos objetivos claros, podemos descomponerlos en tareas más pequeñas y manejables. Esto hace que la superación de metas sea menos abrumadora y más alcanzable. Establecer hitos intermedios nos permite medir nuestro progreso y celebrar los logros a lo largo del camino. El compromiso y la consistencia son esenciales en la superación de metas. Es importante estar dispuestos a trabajar de manera constante hacia nuestros objetivos, incluso cuando enfrentamos obstáculos. La superación de metas a menudo implica desafíos y contratiempos, pero es nuestra determinación y voluntad lo que nos permite superar esos obstáculos y continuar avanzando. La planificación y la organización son habilidades clave en la superación de metas. Un plan bien diseñado nos ayuda a mantenernos enfocados y a administrar nuestro tiempo y recursos de manera efectiva. Esto nos permite evitar la procrastinación y aprovechar al máximo nuestras oportunidades para avanzar hacia nuestras metas. La superación de metas también requiere flexibilidad. A veces, las circunstancias cambian y es necesario ajustar nuestro plan. En lugar de desanimarnos, debemos estar dispuestos a adaptarnos y encontrar nuevas formas de avanzar hacia nuestras metas. La voluntad y la superación de metas son dos caras de la misma moneda. La voluntad nos proporciona la motivación y la determinación necesarias para establecer objetivos y tomar medidas hacia ellos.
La superación de metas nos proporciona la estructura y el enfoque para convertir esa determinación en resultados tangibles. Cuando la voluntad y la superación de metas trabajan juntas, podemos lograr cosas asombrosas. Nuestra voluntad nos impulsa a dar el primer paso y a mantenernos en movimiento incluso cuando enfrentamos dificultades. La superación de metas nos guía a lo largo del camino y nos ayuda a mantenernos en el rumbo correcto hacia nuestros objetivos. Para ilustrar cómo estos dos conceptos trabajan en conjunto, consideremos un ejemplo común: ponerse en forma. Supongamos que alguien tiene la voluntad de mejorar su estado físico. Esta determinación inicial es lo que los lleva a establecer el objetivo de perder peso y ponerse en forma. Con la voluntad como motor, comienzan a tomar medidas, como hacer ejercicio regularmente y seguir una dieta saludable. Sin embargo, la superación de metas desempeña un papel fundamental en este proceso. La persona necesita establecer metas específicas, como perder una cierta cantidad de peso en un periodo de tiempo determinado. Luego, crean un plan de acción que incluye un programa de ejercicios y un plan de alimentación. A medida que avanzan, monitorean su progreso y hacen ajustes según sea necesario. Cuando enfrentan obstáculos, como la falta de motivación o las tentaciones de alimentos poco saludables, utilizan su voluntad para mantenerse enfocados en sus objetivos y superar esos desafíos. Ahí dentro de ti está la fuerza y tu voluntad es el motor para manifestarla.